escéptica, que no sé si tú crees en vida fuera del planeta Tierra. Puedo creer en vida fuera del planeta Tierra, pero no creo ni en platillos voladores, O sea, ni esa gente no ovnis, se ni desplaza. marcianos, ni nada. Esa gente no se desplaza. No. Nosotros sí tenemos Está aviones. comprobado científicamente que en ninguno de esos planetas, oye, hay que leer, la NASA, tienen satélites ya en la mayoría de las superficies de todos esos planetas y no puede haber vida simplemente porque las condiciones atmosféricas no están Claro, dadas. pero escúchame, la NASA tiene investigaciones de nuestra Vía Láctea, la nuestra, de estos planeticas aquí vecinos. Pero hay otras constelaciones donde hay más planetas, donde ningún científico ha llegado a averiguar nada. Y entonces ellos vienen a antojarse de venir. Pero para acá. ellos a lo mejor están más avanzados, tienen una supernave y pasan por aquí, pues, por La Guaira. Por Macuto. Por Macuto. No está sabe. bien. Pero bueno, vamos a Lee la leer la carta. carta. Y entonces resulta que este pobre hombre que nos escribe dice: mi esposa dice que la raptaron unos ovnis. Mi nombre es Ubaldo. Acabo de cumplir 45 años y jamás pensé vivir para escuchar lo relatado por mi esposa para justificar su ausencia de hace algunos meses atrás, y más precisamente de una noche en especial. Mi mujer afirma y pretende que yo le crea que un ovni y sus ocupantes reptiles le provocaron un viaje de casi 48 horas que ella no pudo evitar ni resistirse, porque la amenazaron con medidas radicales si ella no accedía. Mi mujer y yo estábamos esa noche en nuestra casa con unos amigos celebrando nuestro aniversario de bodas, cuando mi pareja salió de la casa supuestamente a tomar aire fresco, y fue en ese momento cuando el evento tuvo lugar. Eran como las 11:30 de la noche cuando mi esposa inexplicablemente desapareció. Hasta casi 2 días después, cuando al fin regresó a la casa, llegó diciendo que había sido sometida por estos seres justo al salir a tomar aire en plena fiesta de este aniversario de bodas. Ella me dice que al estar fuera se dio cuenta que venía una luz brillante que comenzó a iluminar nuestra zona. Lo extraño es que no podía determinar el origen de esa luz. Me dijo que la luz se apagaba de momento y después de unos segundos aparecía. Y fue gracias a eso que se dio cuenta que en realidad se trataba de un ovni. También me dice que el objeto iba cambiando de formas, por lo que no podía creer lo que estaba ocurriendo. O sea, que venía redondo, se ponía cuadrado. Laura. Ajá, resulta que el objeto iba cambiando de formas, por lo que no podía creer lo que estaba ocurriendo. Le pregunté: ¿por qué no entraste a la casa a avisarme a mí, a los que estábamos en la celebración de esto que te estaba pasando? Me dijo que el miedo no la dejaba ni caminar porque el ovni se movía de ida y de vuelta con movimientos demasiado rápidos, tan rápidos que ella denominó como hipnóticos. Pobrecita. Allí en apenas un instante mi esposa dice que cerró los ojos y al volver a abrirlos, una cara de reptil apareció, como un caimán, digamos, ¿verdad? Sí. Ella dice que justo en ese momento comenzó a experimentar problemas respiratorios. Estaba ahogada y no podía respirar. Empezó a sentir como que se iba a desmayar. Trató de moverse, pero fue inútil, porque la cara de reptil la agarró y se la llevó. Así perdió la noción del tiempo y espacio de forma tal que cuando pudo volver en sí, no sabía dónde estaba. Todo el cuerpo le dolía mucho, a tal punto que sus órganos internos femeninos también le dolían demasiado. Pero bueno, vamos a continuar. Sus piernas estaban muy pesadas, sentían como que eran de 1 tonelada. Se sentía en general como si le hubieran dado una paliza, aunque no tenía ningún tipo de marcas que lo justificara. Y así determinaron tanto las autoridades a las cuales acudimos a poner la denuncia, y quienes, por cierto, no dieron crédito alguno al relato, llegando hasta a burlarse de nosotros, como tampoco los médicos por los que hice ver a mi esposa después de este incidente, quienes en su diagnóstico manifestaron que no había muestra alguna de agresión o forcejeo. Aunque esto sucedió hace algún tiempo, no fue sino hasta ahora que decidí compartir la historia públicamente y escribiendo a este programa. No hago esto para llamar la atención, sino para pedir ayuda y consejo al respecto, porque yo sigo incrédulo con lo sucedido, y algunos de mis amigos y familiares me han llenado la cabeza de ideas raras al decirme que lo que pasó fue que mi mujer esa noche se fue con otro a pasarla chévere. Con Yo no cara de creo. caimán.
No, yo no creo. Y se inventó ese mamarracho extraterrestre para evitar que yo le formara un lío al saber que todo se debía a una vulgar infidelidad. Mi esposa jamás me ha dado razones para desconfiar de ella, ni tampoco tiene amigos, ni había tenido nunca hasta ese momento salidas sospechosas. Así que no tengo por qué no creerle su historia. Por eso quiero compartir este caso, para que los expertos e investigadores hagan sus propias conclusiones de lo que sucedió. ¿Es posible creer que esto que le pasó a mi esposa y también creer en presencias extraterrestres como las relatadas por ella simplemente son verdad, o me vio la cara de idiota metiéndome un cuentico que particularmente no se cree nadie excepto yo porque la quiero? Si esa gente superó eso, ya ha pasado un tiempo y él lo está contando, y él sigue con su esposa, y él no tiene ninguna evidencia, o no han vivido un episodio parecido en el cual él desconfía de su esposa, créele su cuento de su extraterrestre, ¿qué vas a hacer? Pero es que probablemente él lo está escribiendo, aunque ha pasado mucho tiempo, porque a ella le sigue atormentando ese evento. Y fíjate que... A ella no, a él, que dice que se lo comenta a la familia y se burlan de él. Claro, pero es que si él ha decidido hablar del tema es porque probablemente eso les está afectando a pesar de que ya pasó el tiempo, es lo que te quiero decir. Sí, puede ser. Ella siente que eso la tiene demasiado atormentada, por supuesto, eso afecta a la relación de pareja. Pero hay historias parecidas, aunque te rías. No, es que yo no me estoy riendo, simplemente no creo en eso. Respeto a quienes tienen la creencia de que existe vida extraterrestre que pueda venir a... Solamente lo cree quien ha vivido una experiencia cercana a eso. Por supuesto, pero no. Lo difícil es entonces comprobarlo por quienes no lo hemos vivido. Claro, imposible. Lo que él está buscando, que es algo que le garantice que a su esposa sí le pasó eso, es prácticamente imposible. Claro. Convencerlos a los dos de que sí pasó o de que no pasó, la verdad es imposible. Mira, tenemos que hacer una pausa. Oye, ¿usted qué piensa en la casa? ¿A usted lo ha visitado a un extraterrestre con cara de cuerda? Mira, puede pasarle al portugués que sale tanto en la noche, ¿verdad? Que se lo lleva que llega 2 días después, se lo llevó una nave y ahí sí vas a creer. No, para nada, yo a ese no le creería eso jamás. ¿Usted se lo creería a su esposa o a su esposo? Ya venimos con este especial extraterrestre aquí en Cartas al Corazón. En profundidad lo de la vida fuera de la Tierra, ni hemos investigado mucho al respecto, tenemos a una invitada que probablemente tiene otro punto de vista de toda esta conversación que hemos tenido. Tiziana Di Silvio, psicoterapeuta gestal. En la psicoterapia gestal se habla de vida fuera del planeta, se cree en esto, ¿es posible, no es posible? Bien, gracias por la invitación y bueno, una vez más aquí. Y este caso me llamó mucho la atención porque es fácil concentrarnos en el tema del extraterrestre, ¿correcto? Ajá. En psicoterapia, ¿en qué nos enfocamos nosotros? En el universo interno del individuo, no en el universo externo. A este señor, a Ubaldo, hay que chequear qué le pasa a él con lo que le está pasando afuera, ¿correcto? Hay una información con respecto a su esposa y un caso de extraterrestres. Él tiene 2 fuerzas en él, tiene 2 tendencias. Uno dice, no tengo motivos para no creerle a mi esposa, no me ha dado indicios, es basado en el histórico, pero al mismo tiempo aparece otro Ubaldo que dice, estoy incrédulo, necesito a los investigadores y a los expertos porque si no siento que me veo una cara de tonto, claro. ¿Correcto? Entonces el tema es realmente qué le ocurre a él cuando tiene que validar una información que no puede constatar en función a un histórico o su sistema de creencias. Y está muy difícil, porque ¿cómo él va a validar que eso fue cierto en verdad? Entonces seguramente Ubaldo, cada vez que tiene que constatar algo que no forme parte de su sistema de creencias, va a buscar expertos o investigadores. Nos habla un poco tal vez de cómo vive él. Y el tema es, ¿y si no logra estar satisfecho con la solución que él busca afuera? Porque al fin de cuentas va a ser
desde sí mismo y su conciencia de qué le ocurre ante un tema como este. Entonces, él va a tener que tener una decisión, tomar una decisión personal basada en su subjetividad, si decide creer o no. El tema está en la lucha entre su incrédulo y el que ya cree. Claro, lo que pasa es que es difícil, tal vez si el cuento fuese más terrenal, bueno, siempre está la duda, pero terminas creyendo, agarrándote de la fe que le tienes a tu pareja. Y bueno, buscas la manera de convencerte de que esa versión es la real. Pero cuando se trata de cosas tan sobrenaturales, es más difícil convencerse de que la esposa está diciendo la verdad. Fíjate, María Ángel, tú dices algo muy cierto. Siempre se trata de un salto de fe cuando tomamos decisiones. Y el tema está en que una parte de él no cree. El salto de fe, la principal decisión está en las fuerzas que están dentro de él, la que cree y la que no cree. Porque si él creyera completamente en que la esposa no le ha dado indicios, no habría problema. Pero hay una objeción interna con él mismo. Una parte de él está incrédulo. No, y de todo el entorno que le dice, ¿cómo tú te vas a creer este cuento? Tiziana, es que yo no pienso que él tenga ningún, digamos, conflicto. Porque si tú estás con tu pareja que todo el tiempo ha tenido una conducta, digamos, normal, no ha presentado, como él dice, ningún indicio, y de repente, en pleno aniversario de bodas, porque además la fecha es como bastante simbólica, sucede esto y ella viene con un relato tan extraordinario, tan poco creíble, es lógico que para él exista un conflicto y también una preocupación, porque yo estoy sin duda creyendo que él está pensando mi esposa está mal de la cabeza para haberse desaparecido 48 horas en pleno aniversario de bodas y decir que no solamente la raptaron unos extraterrestres, sino que le dolían sus partes íntimas, que le llevaron una paliza, que era un reptil el que la vio, que había, o sea, el relato es bastante prolífico. Pero él siente que es irreal, es lógico pensarlo. Sí, Laura, definitivamente él menciona que fue a doctores, pero no menciona si estos doctores fueron psiquiatras y psicólogos para que le hicieran una evaluación profunda a la esposa. Es posible, una teoría, una hipótesis, que haya tenido un episodio psicótico, se haya fragmentado, desconectado de la realidad y tener un tipo de delirio. Entonces, primeramente, hay que descartar si se trata de este tipo de episodios. Y esos episodios psicóticos se pueden, luego de que ocurren, ¿hay manera de determinar que ocurrieron? Podría chequearse con exámenes neurológicos si está fallando algún tipo de neurotransmisor, por ejemplo, porque a veces son síntomas de enfermedades que se van desarrollando, esquizofrenia, ciertos tipos de Alzheimer. Entonces no se descarta que eventualmente haya tenido un episodio donde se desconectó, presenta ya como una personalidad fragmentada y no hace contacto con la realidad. Entonces eso es importante que lo tome en consideración. También si hubo el uso de algún tipo de sustancia que alteró el nivel de conciencia y quedó inconsciente en algún sitio y cuando volvió en sí tuvo este tipo de alucinación, como tú mencionabas en el programa. Todo eso suena como una posibilidad. Son, si como pareja toman la decisión de seguir juntos, yo sugeriría, ya que él está pidiendo ayuda, incluir este tipo de diagnóstico psiquiátrico, no solamente el físico, correcto, sino el neurológico, el psicológico también. Y él seguir con su acompañamiento, empieza con cartas del amor, a lo mejor ya buscó acompañamiento psicoterapéutico para chequear qué pasa con la elección que tiene que hacer de decidir quedarse o no en la relación. Quedarse implica que terceros le van a decir que tiene cara tal vez de tonto, correcto, y que él es el único que se cree esa historia. Y no creer tomará otro tipo de acciones, pero él tiene que tomar una decisión y estar en paz con esa decisión, porque si estuviera en paz no manda la carta, correcto, y no sigue buscando afuera la solución. Pero es que yo pienso que en una pareja consolidada y establecida, que al parecer es este caso, él está tratando de conseguir una respuesta no solo para él, sino para la angustia que ella debe haber presentado, porque eso le quedó como un estrés postraumático. Imagínate que de verdad tú sientas y vivas, que sea vívido para ti el hecho de que te hayan secuestrado unos extraterrestres. Claro, sí, yo creo que dentro de lo que él narra, que las acciones que tomaron después, que la llevó a un médico, creo que fue más bien un médico que la chequeó físicamente, pero no incluye ahí especialistas que de verdad hagan los exámenes o las conversaciones
que son adecuadas para estos casos, Sí, como los porque el psiquiatras. delirio se vive como una creencia, una convicción cual. para la persona fue absolutamente real. Real, claro. Entonces, puede estar sufriendo un estrés postraumático ella, él y como pareja, como un todo. Hay parejas que luego de un evento tratan de hacer lo que llamamos ajustes creativos hacia la sanidad, pero luego los factores externos y las inseguridades internas empiezan a ejercer presión y no logran sobrellevar este trauma, esta situación que empieza a ser un tema de pareja, que tienen que abordar los dos. Claro, Sí, claro. es que esto no se puede ver de manera tan simple porque debe ser que sus amigos o sus familiares o sus cercanos le han hecho comentarios perturbadores a él Claro. para hacerlo creer que esto se trata de una infidelidad cualquiera. Pero, oye, que una pareja, una mujer, invente esto por infidelidad también es muy descabellado. Puedes Exacto. inventar otra cosa, pero no vas a venir con una historia así cuando andas, no sé, Claro. haciendo algo que sabes que es indebido. Es que yo creo que lo primero que debería hacer él es hacerse oídos sordos de todos esos comentarios que está recibiendo, sobre todo de los panas, me imagino que más de la familia de Sí. esos panas metiches, fastidiosos, que le estarán diciendo cualquier cosa, sino enfocarse en la salud mental de su esposa y en su propia salud mental, Sí. porque sin duda esto que te llegue tu esposa a decirte un cuento tan bizarro como este, en pleno aniversario de bodas, desequilibra a cualquiera. Laura, y también hay que chequear cuántos de estos comentarios que él pone afuera, de amigos, familiares, se los dice la parte de él que es el incrédulo. Realmente él se ve como un tonto, cuando él dice el mamarracho, aquel reptil, cómo se siente él realmente consigo mismo, con sí mismo, ante todo lo que está ocurriendo. Claro. Eso es muy importante. Es muy porque si él no difícil. está en paz con la decisión de quedarse en la relación, va a ser más difícil de sobrellevar todo lo que nosotros llamamos el entorno. Así es. Entonces, lo que le ocurre al piel adentro con el caso y lo que ocurre piel afuera. Ok, bueno, sí, es verdad, tienes que darle la vuelta a esto, sordo para los comentarios y tú con tu pareja definir qué es lo que está pasando. Hacemos una pausa, al regreso seguimos conversando sobre este caso tan particular. Nos acompañan ahora dos investigadores, Gonzalo Valeri, investigador, y Héctor Escalante, periodista e investigador. Bienvenidos. Bueno, hemos estado cada una de nosotras tratando desde nuestro punto de vista de darle la vuelta a esta carta, y creo que lo que Tiziana decía tiene mucha razón. Pero ustedes desde lo que han escuchado, ¿qué podrían decirle a este señor que está tan preocupado? María Ángel, yo estoy de acuerdo con la especialista. Creo que lo primero que hay que hacer es investigar, ver cuáles son las circunstancias de cómo se presenta este hecho, ¿no? Mi profesión me ha llevado a eso, ver cuál es el contexto en el que se está dando este tipo de fenómeno. No sé, es interesante el caso, tiene su parte cómica la carta, pero tiene su parte también creíble, porque como investigador he podido encontrarme con muchísimos casos similares y te encuentras muchas puertas, hay mucho rechazo, pero también por otro lado mucha apertura, gente como esta persona de la carta buscando una respuesta a fenómenos aparentemente inexplicables. Ahora, Héctor, pero dentro de las investigaciones que te ha tocado hacer, cuando dices que te han tocado casos parecidos, ¿son casos como este donde describen que vino una nave extraterrestre? Muy similares completamente, y por eso qué importante la presencia del especialista, porque siempre hay que descartar. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es evaluar la salud mental de las personas, ¿no? Cuando tú descartas que no se trata de algo psicológico, bueno, tienes que pasar a esa parte que existe, pero que digamos que históricamente no se le da respuesta a ese tipo de cosas, y es donde entra la investigación. Hay que profundizar muchísimo, ir descartando cosas, y ahí es donde tú te encuentras con algo importante. Pero no se habla mucho de estos temas. Quien ha tenido una experiencia poco lo cuenta, entonces. Sí, y fíjate, la mayoría de las personas suele evitar hacerlo público por aquello del que dirán, el temor a que me ridiculicen, mi familia dice que estoy loco, mi esposa me va a dejar, en el trabajo se burlan de mí, en la universidad me dicen tal cosa. O sea, eso hace que la gente
se mantenga en reserva, y esto lo comete a un nivel muy íntimo, muy familiar, y bueno, es parte importante de la familia dar ese apoyo para que ellos puedan expresarse y bueno, y poder descubrir si ciertamente se trata de algo psicológico o es otra cosa. ¿Y cuáles son las características que siempre se repiten, Héctor? Mira, hay ese patrón de conducta con estas personas, incluso por eso suele confundirse con enfermedades de tipo mental, porque incluso hay personas que dicen que pierden la memoria y van recuperando poco a poco, progresivamente, pero hay cosas que no encajan allí, una vez que la persona está en su estado, digamos que natural, ¿no? Y fíjate, tú le haces la pregunta al especialista y es cierto, hay casos, sobre todo a nivel internacional, donde se han practicado estudios a estas personas y se ha determinado que son personas completamente normales. Claro. Entonces, si tú descartas allí la posibilidad de una enfermedad mental, en este caso de la carta, lo que quedaría es lo de la infidelidad. Pero si te encuentras otras cosas a nivel físico, estos aparentes moretones, golpes que presentó la señora, y cosas que no te encajan en la realidad, o sea, ¿qué hizo una persona que se desaparece 24 horas? ¿Dónde está? O 48 horas, perdón. Ahora, Gonzalo, yo tengo acá que tú tienes un testimonio al respecto de alguna aparición extraterrestre. ¿Fue personal o...? Sí. A ver, bueno, cuéntanos. En mi caso, sí, bueno, son varias, ¿no? Lo que pasa es que, fíjense, digamos, a diferencia de los especialistas que me acompañan, que están, bueno, sobre todo Héctor, ¿no? Que puedo hablar con propiedad. No estoy, digamos, en la parte investigativa, científica, netamente, ¿no? Sino ya primero por vivencia propia, y escogí un poco el aspecto interno y espiritual, ¿no? Porque es lo que me ha tocado vivir. En el caso mío, eso fue hace muchos años en la montaña, en el Ávila, en el Guaraira, donde pude ver digamos, la aparición de una gran nave, y hubo algo que me llamó la atención, que en la medida que se iba acercando esta nave, hubo un momento, eso fue como a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, para que tengan una idea. ¿Estabas excursionando en el Ávila? Sí, yo siempre, de toda la vida. Okay. Estaba con un grupo y bueno, fue como a las 3 de la mañana que vimos una luz específicamente, y sale específicamente detrás del Picacho de Galipán y se va acercando. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que algo sorprendente, me refiero a que desaparece la imagen de la nave y proyectan una imagen de, como lo que conocemos, pues como el Maestro Jesús, con los brazos abiertos y de un color rosado, ¿no? Esto me sorprende porque rompe con todas estas cosas, ¿no? Es decir, hay un elemento espiritual, religioso, como quiera llamarse, oigo internamente que me dicen, esta es la señal del Hijo del Hombre. También me llama mucho la atención porque no era la primera vez que veíamos naves, pero sin embargo era la primera vez que me rompen pues el esquema, ¿no? Cuando dices que no eres la primera vez que veíamos naves, tú estabas con un grupo. Sí, este sí, grupo, sí, sí. Es decir, la experiencia fue, grupal, digamos, colectiva. Sí, colectiva. ¿Cuántas Claro. personas estaban estábamos contigo? esa noche como 10 personas más o menos. ¿Y todas sostienen lo mismo que tú? ¿Todos vieron lo mismo? Mira, sí, tanto es así que estuvimos después de esa experiencia, porque éramos vecinos en La Pastora, y cada vez que nos veíamos después de esa experiencia nos preguntábamos mutuamente que si eso era verdad, ¿no? Porque nos impactó demasiado, ¿no? Primero, bueno, el tamaño de la nave, y además que lo cercano, ¿no? Tan cercano que logramos ver las ventanillas de la nave y unas, digamos, como siluetas, ¿no? Como ahí, frente a las ventanillas. Y bueno, eso no, obviamente nos impactó. O sea, habíamos visto en otras oportunidades naves, pero a una distancia mayor. Pues. Sí, No, pues, en montañas hay muchos testimonios, frecuentes testimonios sí, sobre esto. Por la zona del Paují, de la Gran Sabana, en Roraima, los excursionistas, hasta los más escépticos que suben al Roraima, bajan con historias parecidas. Bueno, de hecho los indígenas de la zona
Y esto me lo comentó un experto, digamos, investigador, y también está en la parte, en el aspecto espiritual, que era Roberto Marrero, muy conocido pues entre personas que van para allá, para la Gran Sabana. Hay muchos testimonios de los indígenas de la zona, donde ellos ven cómo entran y salen desde los tepuy, ¿no? Sí. Donde se supone que hay unas bases, pues. Y qué importante estos testimonios, porque son personas que no están, por decirlo de alguna forma, contaminados, ¿no? Claro. Viven aislados, en condiciones aisladas, y qué interesante cuando uno va, y por ejemplo a mí me tocó vivirlo como periodista, reportero, investigador, trasladarme a una zona en el Paují, una zona muy profunda, y unas personas decían, escucha lo que ellos te van a decir, que es importante. Y qué interesante ver que hay gente que tú ves que vive en condiciones prácticamente naturales y te explican en su lengua y con su dialecto, ¿no? Vimos tal cosa, se movía así, subió en zigzag, o sea... Sí, y además no es para ellos algo en lo que no creen, porque lo ven frecuentemente. Sí, ellos suelen además vincularlo con lo religioso, con lo espiritual, le dan una propiedad... digamos que desde ese punto de vista no lo ven como deidades. Y esto se relaciona en cierta forma con, bueno, toda la literatura que nos llega viene de eso mitológico. Ha estado presente en muchas culturas este tema de la vida extraterrestre, se ha visto como seres superiores, deidades, y bueno, con el paso de los tiempos hay autores que han traído eso a colación, se les ha llamado conspiranoicos, pero presentan posibilidades, como ustedes lo han dicho aquí, no son teorías, y pienso que esto hay que profundizarlo desde diferentes aristas, porque es un tema bastante complejo, sí, bastante delicado. Lo que me sorprende de todo esto es que, bueno, también hay muchos testimonios que no se conocen. Es decir, es más frecuente de lo que uno se imagina. Muchísimo. Pero que nadie lo comenta. Marianel, yo tengo 18 años investigando como periodista. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿no te da miedo como periodista meterte en esto, que te van a ver como loco, pierdes credibilidad? No, yo creo que más bien todo lo contrario, ¿no? Eso enriquece más mi trabajo. Y fíjate, en todo este tiempo yo tengo unas estadísticas particulares que concentran este tipo de fenómenos en 8 estados venezolanos. Y fíjate, no es casual que en estos 8 estados haya presencia de 2 elementos importantes, que es agua y vegetación. Ya nos vas a contar cuáles son esos 8 estados en Venezuela donde se ha investigado, como aquí tenemos a 2 personas que lo aseguran, hay vida extraterrestre en Venezuela. Ya venimos con este especial. Extraterrestres. Tenemos una carta de un esposo preocupado porque su esposa hace algún tiempo, en pleno aniversario de bodas, se perdió por 48 horas, afirmando que tuvo un encuentro con un extraterrestre, además con mucho detalle. Era un reptil, le hicieron daño, la maltrataron. Él nos escribe muy preocupado. Tenemos acá una psicoterapeuta y tenemos a 2 personas que, además de investigadores, han tenido experiencias de este tipo. Pero vamos a leer entonces los comentarios que ustedes nos hacen a través de redes sociales para seguir interactuando y descubriendo si esto puede estarle sucediendo o no. Aracelis Carrera: me parece que tu esposa te echó un cuento de chino. La única opción que veo posible es que tu esposa tenga algún problema neurológico y que por eso caminó, se perdió, anduvo vagando, y cuando reaccionó ya habían pasado esos días. Es posible que una sugestión o un delirio o una alucinación se prolongue por tanto tiempo. Si hay falla en los neurotransmisores que permiten que la memoria no funcione bien, a lo mejor salió y se perdió. Es posible, por eso es bueno ir descartando que sea un episodio, síntoma de una posible enfermedad o trastorno mental. Claro. No se descarta, ¿ok? Que haya sido un delirio o simplemente pérdida de memoria y se perdió. Inicios de Alzheimer, por ejemplo. Pero bueno, volvemos a la raíz. Hay que descartar y hacer un diagnóstico profundo. Claro. Con psiquiatras y psicólogos. Así es. Vamos a continuar. Anjuri Sarmiento:
Ahora le llaman ovnis. Mire, amigo mío, esa señora le está montando los cachos, pero a nivel leyenda. Porque para irse en medio de una celebración, tú me dirás. Yo creo que lo más resaltante de este relato en específico es el contexto, ¿no? Por eso creo que él tiene todo el derecho, pues, de sentirse, pues, dudoso, digamos. Pero es que ustedes son terribles en esos comentarios. Acevedo Galindo: estoy totalmente convencido que los alienígenas están entre nosotros. Por algo en otros países han gastado millones y millones en este asunto de si existen o no los ovnis. Yo sí lo creo posible, así como nuestros invitados, que de hecho han hecho relatos bastante específicos, y por eso yo quería preguntarle a Gonzalo, ¿cierto? Sí. Que me comentabas que esta experiencia que tuviste en Galipán fue ya hace unos 30 años, pero que la has tenido incluso fuera de Venezuela, en Argentina específicamente. Sí, también, claro. Bueno. ¿Qué te sucedió allá? ¿Dónde y cómo fue? Allá simplemente vi unas naves ya entre Argentina y Uruguay, ¿no? En esa zona que yo visité porque tenía referencias sobre otras experiencias con otras personas, y pude comprobar que sí digamos, tuve la oportunidad o la suerte, ¿no?, como quieran, de observar esas naves. Parece que, bueno, la zona es se habla de algunas bases allá, en esa zona cerca de Uruguay, o también en el lado del océano Atlántico, en la costa, ¿no? Claro. Y no fui con esa intención, pero de verdad que pude comprobar que los comentarios que habían eran ciertos, pues. Ahora, o sea, Gonzalo, en el corte anterior quedó pendiente que nos ibas a decir los 8 estados de Venezuela. No, Héctor. Héctor fue quien nos dijo que habían 8 estados en Venezuela donde se podía, bueno, donde hay más relatos o experiencias de este tipo. Es la recopilación de la mayor parte de los testimonios. No hay testimonios de toda Venezuela, así como en el mundo. Todos los países lo tienen, ¿no? Pero fíjate, Venezuela se enfoca en 8 estados: Caracas, Carabobo, Falcón, Mérida, Zulia, el estado Bolívar es el número 1. Y bueno, tenemos otras zonas, Aragua, pero básicamente está entre 7 y 8 estados. Te decía que hay una coincidencia entre 2 elementos: agua y montaña. Y además de ello te encuentras con una variedad increíble de testimonios, porque son personas incrédulas además. Qué interesante cuando un incrédulo te dice: yo vi un objeto volador no identificado, porque Gonzalo habla de naves porque ya está dentro del tema, lo maneja desde el nivel espiritual. Cuando tú estás desde afuera, no puedes llamarlo naves porque no sabes a qué responde. Tú dices que viste un platillo volador. No, objetos voladores no identificados, porque son objetos que no conocemos, ¿no? Sí. Que además tienen un comportamiento inteligente. Cuando tú ves un objeto luminoso que se mueve de una forma, sube, baja, hace un zigzag, vuelve a bajar, se dispara hacia arriba. ¿Qué artefacto tecnológico conocido tiene ese tipo de comportamiento? Hasta donde conocemos ninguno, ¿no? Entonces tiene un comportamiento inteligente. Eso está acompañado o está focalizado en estas 8 regiones en su mayor parte. Caracas, digamos que tiene se lleva todo en el Ávila, el Guaraíra Repano. La gente ha visto desde diferentes lugares de la ciudad, siempre cercano al Ávila. Desde edificios hay fotografías, hay videos, es decir, hay muchísimo material, pero hay un temor de la gente de hablar, de decirlo públicamente. Para que no los llamen locos. Quizás es el motivo de Ubaldo de enviar la carta y no decirlo abiertamente. Mi esposa dice que fue raptada por y sembradíos de miles de hectáreas donde de la noche a la mañana aparecen prácticamente troquelados y nadie entiende cómo lo hicieron. Exacto. A ver, tenemos más testimonios y más comentarios. José Aníbal: a mí me encantaría que a mi mujer la raptaran unos ovnis, pero no por 48 horas, sino un mes completo. Que se la lleven un rato. Pero es que de verdad, por aquí estaban comentando, muchas aquí calladitas. Yo vi una vez una persona que era como muy cabezona, entonces tenía los ojos brillantes y se me quedaba viendo. ¿Quién fue la que está diciendo esto, tú? No, yo no lo vi. Fue mi papá, en un pueblo que se llama Villa Rosario, que es frontera con Colombia y Venezuela, vivíamos allá. Y mi papá es una persona con una salud mental Extraordinaria. Excelente, tiene 70 años. Y él asegura haberlo visto. Un hombre chiquitico con una cabeza
inmensa y él dice que es un marciano, él lo dice. ¿Y se comunicó con él de alguna manera o solamente No, lo vio? él llegó desmayado a la casa. Wow. Él llegó totalmente desmayado, no podía respirar del miedo que le dio. Él dijo, en mi vida he visto eso. O sea, realmente. Claro. Y hoy en día todavía se le cree, todos le creemos. Claro, claro. A mí lo que me llama la atención de esto, y como lo comentaba Gonzalo, que probablemente la experiencia individual sea muy difícil de creer y de corroborar, pero en el caso, por ejemplo, del que tuvo una vivencia grupal, me imagino que en aquel momento no tuvieron cómo registrarlo, ¿no? Si fue hace 30 años no tenían a las manos cámaras y todo. Pero incluso los videos que han surgido y las fotos que han surgido al respecto, por supuesto que salen 50.000 analistas de Photoshop y de alteración de video a desmentir lo que muchas personas han intentado registrar. Pero ¿cómo entonces una visión colectiva puede ser verificada? Lo vamos a chequear al regreso con más de este especial de extraterrestres en Cartas del Corazón. Mira, Laura, antes de leer las cartas cortas, escribe tu carta corta de la conclusión del programa, del tema de los extraterrestres. Yo no sé si estaría preparada para una experiencia extraterrestre. No, chica, De pero verdad. no tienes que ir más allá que la opinión de hoy, de los expertos. Es que, claro, cuando tú escuchas a una persona como el señor Gonzalo, que afirma haber tenido varias de estas experiencias, además en grupo, oye, te impacta y empiezas a dudar. Y eso que dijo Héctor al final es muy importante. Hay que mantener sin duda la mente abierta, porque no sabemos en qué momento esto puede de verdad convertirse en, digamos, noticia confirmada, y todos tenemos que estar preparados para Claro. lo que viene, pues. Claro, hay que tener la mente abierta. Sí, señor. Bueno, me gusta que hayas entrado en razón. Leamos las cartas cortas. Ramón Alberto: mi sueño es estudiar danza contemporánea, pero mi papá quiere que estudie medicina y dice que se sentiría orgulloso de tener un médico en la familia. Tengo un conflicto. Bueno, ¿qué piensan ustedes que debe hacer él? Yo pienso que debe estudiar danza contemporánea. Claro, decidir lo que quiera. Ven, acércate un poco. Esa es su vida privada, él tiene todo el derecho a seguir lo que él quiera y lo que él desee en la vida, porque es el futuro para él. Su papá ya vivió lo suyo. Claro. Además, ese- un médico sin vocación de médico, eso es imposible. Lo más importante Para eso para hay que estudiar nacer. una carrera es... Claro. Porque también la gente cuando es muy joven probablemente no sabe qué vocación tiene. Y por eso es importante contar con ayuda de especialistas que lo ayuden a uno también a definir un poco qué es lo que quiere hacer. Claro, porque pero eso va a si ser tú- para toda tu vida. Si tú ya saliste de bachillerato y sabes que tu sueño es bailar, estudiar danza contemporánea, o sea, ya sabes que vocación de médico no tienes. Exacto. Ya sabes. Sí, es muy diametral. Sí, la siguiente, Román Bastardo. Mi novia se acaba de mudar a vivir conmigo, pero no colabora en nada. Ay, no. Solo ensucia y desordena. Se me está complicando el amor, no es para menos. No es para menos que se te esté complicando el amor. ¿Qué le dices tú a esa muchacha, Mira, Laura? Yo, bueno, no sé qué van a opinar aquí. La convivencia en pareja y el amor se cultiva con muchas cosas, y entre ellas, por eso ya lo decía, lo vas a buscar, yo le voy a pasar un link en YouTube El de una orden. profesora en Harvard, que da una lectiva en Harvard, y ella dio una conferencia magistral sobre lo que es para ella más importante en la educación de un muchacho. Y ella en esa conferencia solamente señaló la importancia del orden y de que cualquier muchacho en época universitaria sepa hacer todos los oficios del hogar. Esto aplica para todo en la vida, hasta para las parejas. Plaza Ramírez. Mi marido no llega a los 50 años, pero bajó muchísimo su frecuencia sexual. ¿Eso es normal? La situación me hace desconfiar mucho. Bueno, Es que a diferencia de las mujeres que
nuestra libido se mantiene estable y hasta quizá aumenta con la madurez y toda la cosa. Mira, Laura. Claro que sí, eso son estudios. Después también, te quejas de las fotos que te llegan. No, vale, pero en cambio a los caballeros va disminuyendo su líbido, su frecuencia sexual. Oye, lo que tienes que hacer es ayudarlo, hablar con él, tratar de estimularlo de otras maneras quizá más sutiles para que él no se sienta presionado. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Darle vitamina. Darle vitamina. Sí. ¿Qué vitaminas le darías tú a ese Comida, hombre? pescado. ¿Qué comidas son buenas? Pescados, mariscos. Marisco, las 7 potencias. Las 7 potencias, el rompecolchón. El rompecolchón. Fíjate, bueno, esas son vitaminas, Dale es verdad, una. vitaminas del mar. Exacto. Para subirle el ánimo. Mira, estuvo muy chévere el programa de hoy. me Sí, gustó. muy extraterrestre, además, extraterrestre para mí. Nos despedimos hasta el próximo programa. ¿Con qué vendrá esa carta? Ay, no. Que no sea, por favor, de ovni. Laura, se te aparece hoy un ovni, te lleva del balcón. Ay, que me dé una mano.